El ataúd llegó cerrado, y eso fue lo primero que me pareció raro. No porque fuera extraño que un ataúd esté cerrado, sino porque nadie parecía cuestionarlo. Ni la familia, ni el cura, ni los empleados de la funeraria. Lo bajaron del coche fúnebre con cuidado exagerado, como si dentro hubiera algo frágil, algo que no debía moverse demasiado. Y cuando lo apoyaron sobre los caballetes, escuché un sonido apagado, húmedo, como si algo adentro hubiera golpeado la madera desde dentro. Nadie más reaccionó. Yo sí. El funeral era en un pueblo chico, de esos donde todos se conocen, pero nadie se dice la verdad a la cara. Había vuelto después de muchos años, porque el muerto era un primo lejano, alguien a quien apenas recordaba. Dijeron que se había ahogado. Dijeron muchas cosas, en realidad, pero todas sonaban ensayadas, como si las hubieran repetido tantas veces que ya no les quedaba emoción. El cementerio estaba cerca del río, demasiado cerca. El aire olía a humedad y flores viejas, y el cielo estaba cubierto por nubes bajas que aplastaban el paisaje. Desde que bajé del auto, sentí esa presión en el pecho que te avisa que algo no está bien, aunque no sepas explicar qué. El llanto empezó antes de que comenzara la ceremonia. No fue fuerte, no fue evidente. Era un sonido bajo, continuo, como el de alguien llorando con la cara enterrada en una tela. Miré alrededor buscando a la persona que lloraba así, esperando encontrar a una tía desconsolada o a una madre rota. No vi a nadie. Algunos estaban serios, otros hablaban en voz baja. Nadie lloraba. Seguía el llanto. Pensé que venía del río. El agua corría lenta, oscura, arrastrando ramas y basura. Me acerqué unos pasos, lo suficiente para confirmar que el sonido no venía de ahí. Venía de atrás, del ataúd. Tragué saliva. Me acerqué un poco más, fingiendo acomodar mi saco. Apoyé la mano sobre la madera. Estaba fría. Demasiado fría para haber estado al sol. Y entonces lo sentí. Una vibración suave, rítmica, como un sollozo contenido golpeando desde adentro. Retiré la mano de golpe. ¿Todo bien?, me preguntó una mujer que no reconocí. Asentí sin mirarla. El cura empezó a hablar. Palabras vacías, descanso eterno, voluntad divina. Yo apenas escuchaba. El llanto se filtraba entre cada frase, se metía en mis oídos, me raspaba la cabeza por dentro. Nadie más reaccionaba. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. Fue entonces cuando la vi. No estaba frente al ataúd. No estaba entre la gente. Estaba más atrás, cerca de los árboles que separaban el cementerio del río. Una mujer vestida de negro, empapada, con el cabello largo, pegado a la cara. No gritaba, no se movía, solo lloraba, inclinada hacia adelante, como si cargara un peso invisible. La Llorona, no como en los cuentos exagerados, no flotaba, no brillaba. Era peor, parecía real, demasiado real. Me miró. Sentí un mareo inmediato, una presión en los oídos. El llanto se detuvo de golpe. «No mires», dijo alguien a mi lado. Era mi tía. No sabía que estaba ahí. «¿La ves?», susurró, sin mover los labios. La miré helado. «¿Qué cosa?», mentí. Ella cerró los ojos. «Mejor así». El funeral terminó rápido, demasiado rápido. El ataúd fue bajado a la tierra sin que nadie se acercara demasiado. No hubo despedidas largas, no hubo llantos, solo silencio incómodo. Cuando la primera palada de tierra golpeó la madera, escuché claramente un golpe desde adentro. Fuerte, desesperado. Me tapé la boca para no gritar. Esa noche
Me quedé en la casa de mi tía. Una casa vieja, con paredes manchadas de humedad y ventanas que daban directo al río. Dormí mal. Soñé con agua entrando por debajo de la puerta, con uñas raspando madera, con un llanto que no se apagaba nunca. Me desperté a las 3:14 de la madrugada. El llanto estaba en la casa. Venía del pasillo, lento, arrastrado, como si alguien caminara llorando sin levantar los pies. Me senté en la cama paralizado. El sonido se detuvo frente a la puerta de mi habitación. «No los encuentro», dijo una voz femenina, agotada. No abrí, no respondí. Me quedé quieto hasta que el sonido se alejó, paso a paso, hacia la parte trasera de la casa. Al amanecer encontré a mi tía en la cocina, fumando con la mirada perdida. «No era él el que estaba en ese ataúd», dijo sin que yo preguntara nada. El café me supo a metal. «¿Entonces quién?». Ella tardó en responder. «Nadie», dijo. Y eso es lo peor. Me contó la verdad a medias, que el muerto no se había ahogado solo, que había un accidente, un empujón, que varios lo vieron caer al río, pero nadie dijo nada. Que cuando lo sacaron, el cuerpo no era normal, hinchado, rígido, con marcas que no coincidían con una caída. «Ella apareció esa noche», dijo mi tía, llorando, caminando por la orilla, preguntando por su hijo. «¿Qué hijo?», pregunté. Mi tía me miró con ojos cansados. «El que estaba en el río antes que él». Ahí entendí el giro, el verdadero nudo de todo. El funeral no era para despedir a un muerto, era para ocultar a otro. El ataúd cerrado no contenía a mi primo, contenía restos que no podían explicarse, algo que no debía verse, algo que el río había devuelto cuando ya era tarde. Salí de esa casa ese mismo día. Me fui del pueblo sin despedirme. No miré atrás. No volví a cruzar el puente. Pero hay cosas que no se quedan en un lugar. Desde ese funeral, cada vez que paso cerca de un cementerio, escucho llantos suaves entre las lápidas. No siempre, solo cuando llueve, solo cuando el suelo está blando. Y a veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a sentir esa vibración bajo la palma de mi mano, como si algo todavía estuviera golpeando desde adentro, esperando que alguien por fin abra el ataúd. Relato número 2. El silbato sonó una sola vez, seco, y todos nos quedamos quietos. No era la señal para despertar ni para formar filas. Era el silbato de emergencia, el que solo se usaba si alguien se perdía, o algo peor. Yo estaba sentado en la orilla del lago, con los pies en el agua helada, cuando lo escuché. El eco rebotó entre los árboles y volvió deformado, como si el bosque lo hubiera masticado antes de devolverlo. Supe de inmediato que ese verano ya no iba a terminar bien. El campamento se llamaba Los Álamos, un nombre ridículo, considerando que los árboles que lo rodeaban eran tan viejos y espesos que apenas dejaban pasar la luz. Yo tenía 19 años y era monitor por primera vez. Necesitaba la plata, necesitaba salir de mi casa. No pregunté mucho cuando me asignaron al grupo de los más chicos, ni cuando vi lo cerca que estaba el lago del área de carpas. El agua era oscura, quieta, con una orilla fangosa que se tragaba los pies si uno no tenía cuidado. La primera noche, uno de los nenes se puso a llorar desconsolado en su carpa. No era miedo común, no era nostalgia, era pánico. Decía que una mujer había estado parada afuera, mirándolo. Los otros chicos se rieron. Yo también, al principio. Le dije que había sido un sueño, que el bosque hace ruidos raros. Mentí con naturalidad.
Esa misma noche, mientras hacía la ronda, escuché un llanto que no era de niño. Venía del lago. Me acerqué con la linterna, despacio, tratando de no pensar en historias viejas. El llanto era bajo, constante, como si alguien estuviera llorando sin fuerzas, sin intención de ser escuchado. La luz apenas iluminaba el agua negra. No vi a nadie. Cuando me di vuelta para volver, el llanto se detuvo de golpe. Pensé en el nene, pensé en el cansancio, pensé en cualquier cosa menos en lo obvio. Los días siguientes fueron extraños. 2 chicos se despertaron empapados sin explicación. Uno juraba que alguien le había tocado el pelo durante la noche. Otro se negaba a acercarse al lago. Decía que ella contaba cosas desde abajo del agua. Los otros monitores empezaron a bromear con eso. Yo no. La coordinadora, Laura, nos pidió que no alimentáramos el miedo, que los chicos exageran, que el campamento llevaba décadas funcionando sin problemas. Lo dijo mirando el lago, no a nosotros. La tercera noche, el llanto volvió. Esta vez no estaba solo yo despierto. Varios chicos se incorporaron en sus bolsas de dormir, con los ojos abiertos como platos. El sonido se movía. No venía solo del agua, parecía rodearnos. ¿La escuchás?, me preguntó uno en un susurro. No respondí. Al día siguiente, un chico desapareció. Se llamaba Tomás, 8 años, callado. Siempre se quedaba cerca mío. No estaba en el desayuno. No estaba en el baño. No estaba en ninguna parte. Cuando sonó el silbato de emergencia, sentí un vacío en el estómago que todavía hoy me cuesta explicar. Lo buscamos durante horas. Revisamos el bosque, los senderos, las carpas. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos mirábamos el lago. Finalmente, Laura ordenó que nadie se acercara. Dijo que la policía estaba en camino. Yo me acerqué igual. En la orilla encontré huellas pequeñas en el barro, descalzas. Iban directo al agua. Me quedé mirando ese punto fijo donde las huellas desaparecían. Y entonces escuché su voz, clara, cansada, justo detrás de mí. No era ese. Me giré de golpe. No vi a nadie, pero el llanto volvió, más fuerte, más desesperado. Vi algo moverse bajo la superficie del lago, no como un cuerpo, como una sombra larga, ondulante. Tomás apareció al anochecer. Lo encontraron en el bosque, deshidratado, en shock. No tenía marcas, no recordaba nada, solo repetía una frase, una y otra vez. Ella estaba equivocada. El campamento no cerró. Eso fue lo más perturbador. Dijeron que fue un susto, que los chicos exageran, que no había pruebas de nada. Los padres se quejaron, pero el dinero siguió entrando. Esa noche me tocó vigilar solo. El llanto empezó cerca de la medianoche. Ya no me sorprendió. Me levanté, agarré la linterna y caminé hacia el lago, como si algo me empujara. La vi antes de escucharla bien. Estaba de pie dentro del agua, hasta las rodillas, con el vestido pegado al cuerpo, el cabello cubriéndole la cara. No gritaba. Lloraba en silencio, con sacudidas violentas en los hombros. No están, dijo. Nunca están donde los dejo. Sentí náuseas. No podía moverme. No son tuyos, logré decir. Son chicos. Levantó la cabeza despacio. No vi sus ojos, solo oscuridad húmeda. Eso decís vos, respondió. Todos dicen eso. El agua empezó a moverse. Sentí al retirarme del tobillo. Grité, caí de rodillas en el barro. Vi manos pequeñas salir del lago, arañando la orilla, tratando de agarrarse de algo que no existía. Logré zafarme y corrí.
A la mañana siguiente, Laura estaba muerta. La encontraron flotando cerca de la orilla. Dijeron que fue un accidente, que se resbaló. Nadie explicó las marcas en su cuello ni por qué tenía barro bajo las uñas. El campamento cerró esa misma semana. La policía nunca pudo probar nada. Los chicos fueron enviados a casa. Yo volví a la ciudad con una mochila y un silencio pesado que no me abandonó. Pasaron los años. Terapia, trabajo nuevo, vida normal, o eso creí. Hace 2 semanas vi una publicidad online. Campamento de verano Los Álamos. Reapertura. Sentí frío. Anoche, mientras intentaba dormir, escuché un llanto suave, lejano, filtrándose entre los sonidos de la ciudad. No venía del agua, venía de adentro mío. Y lo peor es que ahora entiendo algo que antes no. La Llorona no se equivocó de chico, se equivocó de lugar. Y este verano, alguien más va a aprenderlo. Relato número 3. El primer paquete apareció una mañana cualquiera, apoyado contra la reja de mi casa, justo debajo del buzón oxidado que nunca uso. No tenía remitente ni estampillas, solo mi nombre escrito con una letra temblorosa, como si a quien lo escribió le doliera la mano. Lo raro no fue eso. Lo raro fue que el cartón estaba húmedo, empapado, como si hubiera pasado horas bajo la lluvia. Y esa noche no había llovido. Me quedé mirándolo un rato largo antes de levantarlo. El cartón estaba frío, más de lo normal. Cuando lo abrí, encontré una bolsa de plástico negra, anudada. Adentro había ropa infantil, una camiseta chica, un pantalón corto, medias desparejas. Todo limpio, pero con un olor inconfundible a agua estancada, a río. Sentí un nudo en el estómago. Pensé que era una broma de mal gusto. Algún vecino, algún error. Tiré todo a la basura sin pensarlo demasiado y me fui a trabajar. Pero mientras manejaba, me di cuenta de algo que me puso la piel de gallina. La ropa era exactamente de la talla que usaba mi hijo antes de morir. No volví a casa hasta entrada la noche. Vivía solo desde hacía 3 años, desde el accidente. Decir accidente era la forma más cómoda de sobrevivir. El río crecido, la corriente fuerte, un segundo de distracción. Eso decía el informe. Eso decía yo cuando alguien preguntaba. Nunca entraba en detalles. Esa noche, mientras calentaba comida que no tenía ganas de comer, escuché un sonido suave, casi imperceptible, que venía del patio trasero. Un lamento bajo, arrastrado, como si alguien llorara sin fuerzas. Me quedé quieto, con el microondas pitando a mis espaldas, escuchando. El llanto se detuvo. Me convencí de que había sido el viento, el cansancio, la memoria traicionándome otra vez. Me fui a dormir temprano, pero soñé con agua entrando por debajo de la puerta, con juguetes flotando en la oscuridad, con manos pequeñas golpeando desde abajo. El segundo regalo llegó 2 días después. Esta vez no estaba afuera, estaba dentro de la casa. Sobre la mesa del comedor, perfectamente acomodado, había un paquete envuelto en papel de regalo azul con moño blanco. El mismo papel que yo había usado años atrás para un cumpleaños. No podía ser. La casa estaba cerrada. No había señales de entrada forzada. Me acerqué despacio. Las manos me temblaban. Desaté el moño. Adentro había un par de zapatillas infantiles, mojadas, con barro seco en las suelas. Una de ellas tenía el cordón roto. Las reconocí al instante. Me apoyé contra la pared para no caerme. Fue cuando escuché el llanto otra vez, más claro, más cercano. No venía del patio, venía del pasillo, de la zona de los cuartos. No, murmuré. Sí, no ahora.
Caminé hasta el final del pasillo, sintiendo que cada paso me hundía un poco más. La puerta del cuarto de mi hijo estaba entreabierta. Yo nunca la abría, nunca. La había dejado cerrada desde el funeral. El llanto salía de ahí. Empujé la puerta con la punta de los dedos. El cuarto estaba igual que siempre. La cama tendida, los juguetes en su lugar. Pero había algo nuevo, apoyado en la cama. Un paquete más. Este no tenía papel, solo una bolsa transparente. Adentro había un peluche viejo, rasgado, con una mancha oscura en el pecho. Cuando lo toqué, sentí humedad, agua fría. ¿Qué querés?, pregunté en voz alta, con la voz quebrada. El llanto se transformó en un sollozo más fuerte, más desesperado. Y entonces la vi. No apareció de golpe, no se materializó como en las películas. Simplemente estaba ahí, sentada en la silla del escritorio, empapada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Sus hombros se sacudían con cada respiración. La Llorona no levantó la cabeza, no gritó, no me atacó. Me los devuelven rotos, dijo, siempre rotos. Sentí que el aire se volvía pesado, húmedo, difícil de respirar. Yo no tengo nada tuyo, dije, aunque sabía que era mentira. Andate. Ella inclinó la cabeza apenas, como si escuchara algo que yo no. Eso decís vos, susurró. Vos los dejaste. El giro me golpeó como un puñetazo. No estaba ahí por mi hijo. Estaba ahí por mí. Los regalos no eran recuerdos al azar. Eran pruebas, recordatorios, piezas de una noche que yo había intentado borrar. Años atrás, manejando de madrugada, había visto algo al costado del río. Una mujer pidiendo ayuda, un niño llorando. Yo iba tarde, estaba cansado. Frené, pero no lo suficiente. Vi el cuerpo caer al agua. Escuché el grito y seguí manejando. Horas después, el río se llevó a mi hijo. Nunca denuncié lo primero. Nunca volví al lugar. Ella no buscaba a sus hijos. Buscaba que alguien aceptara los suyos. Los regalos siguieron llegando durante semanas. Una mochila escolar colgada del picaporte. Un cuaderno empapado, con dibujos borrosos. Un gorro chico encontrado dentro de mi auto, sin explicación. Cada objeto venía acompañado del llanto, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Empecé a dejar los regalos donde estaban. No los tocaba, no los tiraba. La casa se llenó de ellos. Olía a río, a humedad vieja, a culpa. Una noche, el último regalo apareció sobre mi cama. Era un paquete grande, pesado. No quise abrirlo, pero algo me obligó. Adentro había una manta, y debajo un bulto pequeño, envuelto con cuidado. No voy a describirlo. Solo voy a decir que grité hasta quedarme sin voz. La Llorona estaba de pie frente a mí ahora. Ya no lloraba, me miraba. Ahora sí, dijo, ya están todos. Sentí sus manos frías en mis brazos. No me resistí. A la mañana siguiente los vecinos dijeron que me encontraron caminando hacia el río, cargando una bolsa negra llena de cosas. Dijeron que yo lloraba. Dijeron que hablaba solo. Nunca encontraron mi cuerpo. Pero a veces, cuando llueve fuerte, aparecen paquetes mojados frente a casas que no deberían recibirlos. Y si alguna vez encontrás un regalo que no pediste, con olor a río y sin remitente, no lo abras. Porque hay cosas que no quieren ser devueltas, quieren ser compartidas. Relato número 4. La primera vez que la vi, pensé que estaba dormida. Estaba sentada frente a una de las lavadoras del fondo, con la cabeza inclinada hacia adelante y las manos apoyadas sobre las rodillas,
completamente inmóvil. El tambor giraba detrás del vidrio empañado, dando vueltas lentas, como si el tiempo ahí adentro funcionara distinto. Eran casi las 11 de la noche, la hora en la que la lavandería se vaciaba, y solo quedábamos los que no teníamos otra opción. Yo iba siempre a esa hora, no por gusto, sino porque era el único momento en que el ruido constante de las máquinas no me ponía de mal humor. Además, a esa hora casi no había gente, solo yo, mis bolsas de ropa sucia y esa mujer que hasta esa noche nunca había notado. La lavandería quedaba cerca del canal, en una zona vieja del barrio, un local largo, con luces blancas que parpadeaban, olor a detergente barato y humedad acumulada en las paredes. El lugar perfecto para sentirse solo incluso cuando no lo estás. Seguí caminando hasta una lavadora libre, evitando mirarla demasiado. No quería ser descortés, pero había algo incómodo en su postura, como si llevara horas sentada así. Cargué la ropa, puse las monedas y me senté en uno de los bancos de plástico. Saqué el celular. Intenté distraerme. Entonces la escuché. Al principio pensé que era una de las máquinas desbalanceadas, un ruido irregular, un golpeteo extraño. Pero no, era un sonido más suave, continuo, un sollozo ahogado, como si alguien llorara sin querer hacer ruido. Levanté la vista. La mujer seguía en la misma posición, pero ahora sus hombros se movían apenas, en un ritmo lento, casi imperceptible. El llanto venía de ella. No era fuerte, no era escandaloso. Era un llanto cansado, profundo, de esos que salen cuando ya no queda energía ni para gritar. Miré alrededor. No había nadie más. Me aclaré la garganta, incómodo. ¿Está bien?, pregunté, sin levantarme. Ella no respondió. El llanto siguió igual, sin cambiar de intensidad. Me puse de pie y di un par de pasos hacia ella. A medida que me acercaba, el olor a humedad se hacía más fuerte. No era solo ropa mojada. Era ese olor a agua estancada, a canal. «Señora», insistí. Lentamente levantó la cabeza. Tenía el rostro hinchado, pálido, con marcas oscuras bajo los ojos. El cabello largo, oscuro, le caía por la cara, mojado, pegajoso, como si acabara de salir del agua. Me miró, pero no enfocaba bien. Sus ojos parecían mirar a través de mí. «No salen», dijo en voz baja. «Por más que lave, no salen». «¿Las manchas?», pregunté, sin saber por qué. Asintió apenas. «Siempre vuelven». No supe qué responder. Volví a mi banco, con una sensación desagradable en el pecho. Pensé que estaba atravesando algún duelo, alguna crisis. No era asunto mío. La lavadora empezó a girar con más fuerza. El ruido llenó el espacio y el llanto se mezcló con el sonido del agua. Cuando terminé, la mujer ya no estaba. No le di más vueltas, hasta la noche siguiente. Volví a la lavandería, misma hora, misma rutina. Y allí estaba otra vez, sentada frente a la misma lavadora del fondo. Misma postura, misma ropa, un vestido claro, demasiado liviano para el frío de esa noche. Empapado. Esta vez no lloraba, me observaba. Sentí un escalofrío. Fingí no notarlo y cargué la lavadora más cercana a la salida. Me senté de espaldas a ella, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Era una sensación física, como presión en la nuca. El sonido del agua comenzó, el tambor giró, y entonces volvió el llanto. Esta vez no era suave, era más claro, más cercano. Entre sollozos murmuraba palabras que no entendía. Me giré, incapaz de ignorarlo.
¿Qué está lavando?, pregunté, sin pensar. Ella miró la máquina frente a la que estaba sentada. El vidrio estaba completamente empañado. Ropa, respondió. Siempre ropa chica. Sentí un vacío en el estómago. ¿De sus hijos?, pregunté, y en cuanto lo dije supe que había sido un error. El llanto se quebró en un sonido más áspero, más profundo. Se llevó las manos a la cara y empezó a balancearse. No los encuentro, dijo. Los dejo limpios y no los encuentro. Las luces parpadearon. Por un segundo, todas las lavadoras se detuvieron al mismo tiempo. El silencio fue absoluto. Después, volvieron a girar. Me levanté. Agarré mis cosas, sin importarme que el ciclo no hubiera terminado. Necesitaba irme. Cuando pasé cerca de ella, sentí el frío. Un frío húmedo que atravesaba la ropa. No te vayas, susurró. Vos también traes manchas. Me fui sin mirar atrás. Esa noche soñé con agua girando, con ropa flotando sin forma, con manos pequeñas golpeando desde adentro de un tambor de metal. Al día siguiente, encontré algo raro entre mi ropa limpia. Una media pequeña, infantil, empapada. No era mía. Volví a la lavandería al tercer día, enojado, decidido a confrontarla, a pedir explicaciones, a terminar con esa sensación de locura. Ella estaba ahí, como siempre, pero esta vez la lavadora frente a ella estaba abierta. Adentro no había ropa, había barro y algo más. No voy a describirlo en detalle, solo voy a decir que no era una prenda y que estaba demasiado quieto. Retrocedí, mareado. No es mío, dije. Yo no tengo hijos. Ella se levantó por primera vez. Era más alta de lo que parecía. El agua chorreaba de su vestido y se acumulaba en el piso, avanzando lentamente hacia mí. Todos dicen eso, respondió, hasta que el agua sube. El giro llegó como una verdad incómoda que siempre había estado ahí. Años atrás, yo había vivido cerca de ese canal. Una noche, volviendo tarde, escuché llantos. Vi movimiento. Vi algo caer al agua. No llamé a nadie. No me acerqué. Pensé que alguien más lo haría. Nunca supe qué pasó después. La mujer de la lavandería no estaba lavando ropa. Estaba intentando borrar rastros. Los míos. Salí corriendo. No volví nunca más a ese lugar. La lavandería cerró meses después. Dijeron que por problemas de humedad, por filtraciones imposibles de arreglar. Pero a veces, cuando lavo ropa en casa y escucho el tambor girar, juro que entre el sonido del agua escucho un llanto suave, agotado. Y cuando saco la ropa, siempre reviso bien, porque las manchas no siempre son visibles, y algunas, por más que las laves, nunca se van. Relato número 5. El grito no vino de afuera. Vino del cuarto de mi tío, del fondo de la casa, y fue tan fuerte que me despertó con la sensación de que alguien me había sacudido el pecho desde adentro. No era un grito de dolor común, era un alarido quebrado, desesperado, como si alguien estuviera viendo algo que no podía entender ni soportar. Miré el reloj, 2:57 de la madrugada. Siempre era a esa hora. Me quedé sentado en la cama, con el corazón desbocado, escuchando. El grito se transformó en un llanto profundo, irregular, cargado de una angustia vieja, gastada. No era la primera vez que pasaba. Desde que mi tío Rubén se había mudado con nosotros, las noches se habían vuelto así. Ruidos, murmullos, golpes contra la pared, frases incomprensibles. Los médicos decían que era esquizofrenia paranoide, con brotes psicóticos severos. Para mí, era algo más difícil de explicar. Rubén siempre había sido raro,
incluso antes de enfermarse oficialmente. De chico me asustaba. Tenía esos silencios largos, esa mirada fija que parecía atravesarte. Después del accidente, todo empeoró. El golpe en la cabeza, la internación, los medicamentos que lo dejaban ido durante el día y completamente desatado de noche. Vivía encerrado en el cuarto del fondo, el que daba al patio y al canal seco que cruzaba el barrio. Nadie usaba ese cuarto antes. Nadie quería. Y caminé por el pasillo, con cuidado de no hacer ruido. El llanto seguía, mezclado ahora con palabras sueltas. No, no están, no están. Golpeé a la puerta con los nudillos. Tío, soy yo. El llanto se detuvo de golpe. Silencio absoluto. Andate, susurró desde adentro. No mires. Tragué saliva. Esa frase era nueva. Voy a entrar. No esperé respuesta. El cuarto estaba en penumbras. La única luz venía del baño, donde la canilla estaba abierta y el agua caía directo al piso, formando un charco que se filtraba bajo la cama. Rubén estaba sentado contra la pared, abrazándose las rodillas, empapado, con la mirada clavada en un punto invisible frente a él. «Otra vez la dejaste abierta», dije, intentando sonar tranquilo. «No fui yo», respondió. «Ella la abre». Me acerqué y cerré la canilla. El sonido del agua al cortarse dejó un vacío incómodo en el aire. «¿Quién?», pregunté, aunque sabía que no debía. Rubén levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos rojos, hinchados, llenos de miedo puro. «La que llora», dijo, «la que busca». Esa noche no dormí más. Los días siguientes fueron peores. Rubén empezó a negarse a comer. Decía que la comida estaba mojada, que tenía olor a río. Se pasaba horas lavándose las manos hasta dejárselas en carne viva. A veces se paraba frente a la ventana del fondo y se quedaba ahí, quieto, mirando el canal seco, murmurando. «Ahí los dejó, ahí los dejó». Mi mamá decía que no había que hacerle caso, que eran delirios. Yo intentaba creerle, hasta que empecé a escuchar el llanto yo también. No siempre, no fuerte. A veces era solo un sonido lejano, casi confundido con el viento. Otras veces claro como una voz humana, saliendo del patio, del canal, del baño. Una madrugada. Me desperté con los pies mojados. Bajé la mirada. El pasillo estaba cubierto por una fina capa de agua que avanzaba desde el cuarto de Rubén hasta mi puerta. Caminé siguiendo el rastro. La puerta del fondo estaba abierta. Rubén no estaba en la cama. Lo encontré en el patio, descalzo, parado al borde del canal seco, que ya no estaba tan seco. Un hilo de agua corría lentamente por el fondo, aunque no había llovido en días. «Tío, volvé adentro», le dije. «Te vas a enfermar más». Se giró hacia mí con una sonrisa torcida. «Ya están cerca», dijo. «¿No los escuchás?» Entonces lo escuché. El llanto. No venía del canal exactamente. Venía de todos lados. Era el mismo llanto de siempre. Agotado, profundo, imposible de ignorar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Eso no es real», le dije. «Es tu cabeza». Rubén negó con fuerza. «Eso decían todos», respondió, «hasta que los vieron flotar». Ahí fue cuando algo encajó mal en mi memoria. Años atrás, cuando yo era chico, Rubén había trabajado como sereno cerca del río, del verdadero, el que cruzaba la ciudad vieja. Una noche hubo un accidente. Un auto cayó al agua. Una mujer y 2 niños. Dijeron que fue un choque y nada más. Rubén nunca habló de eso, nunca quiso. Esa noche, en el patio,
Entendí que sí había hablado, pero nadie lo escuchó. No pude sacarlos, continuó con la voz temblorosa. Gritaban. Ella gritaba. Yo me quedé paralizado. El llanto se intensificó. Sentí humedad en la cara. No sabía si era agua o sudor. Se quedó conmigo, dijo. Desde entonces, el giro me golpeó con una claridad brutal. Rubén no estaba loco, o no del todo. La Llorona no lo perseguía porque sí. Lo había acompañado, lo había desgastado, lo había empujado lentamente hacia la culpa, hacia la fractura mental. Y ahora, algo había cambiado. Ahora me los quiere devolver, susurró. Pero no puedo cargar con ellos solo. Antes de que pudiera reaccionar, Rubén dio un paso al frente y se dejó caer dentro del canal. El agua no era profunda, pero el golpe fue seco. Corrí hacia él. Cuando me incliné para ayudarlo, sentí manos frías agarrarme los brazos desde abajo. Grité. No vi claramente una figura. Vi movimiento, agua agitada, cabello oscuro mezclándose con el barro. Escuché el llanto justo al lado de mi oído. Ahora sí, dijo la voz. Ahora no estoy sola. Logré soltarme y arrastrar a Rubén fuera del canal. Estaba inconsciente, respirando con dificultad. Llamé a emergencias con las manos temblando. Se lo llevaron esa misma noche. Lo internaron de nuevo. Más medicación, más diagnósticos. Nadie creyó una palabra de lo que dije. Rubén no volvió a hablar del tema. Murió 6 meses después en el hospital, por una infección pulmonar. Dijeron que fue tranquilo. La casa quedó en silencio. Durante un tiempo pensé que todo había terminado, hasta que una noche, cerca de las 3, escuché el llanto otra vez. Esta vez no venía del patio, venía del baño. La canilla estaba abierta, y sobre el piso, mojando mis pies descalzos, vi huellas pequeñas, embarradas, avanzando lentamente hacia el pasillo. Desde entonces, cada tanto, el agua aparece donde no debería, y el llanto vuelve, suave, persistente. Rubén ya no está para cargar con ella. Ahora, al parecer, es mi turno. Relato número 6. El casco todavía estaba tibio cuando lo encontré tirado al costado de la carretera. No había moto cerca, no había luces, no había gente. Solo el casco con la mica rajada y una mancha oscura que no quise tocar. Frené más por instinto que por decisión. Eran casi las 2 de la mañana y esa ruta siempre me había dado mala espina. Pero algo en ese objeto abandonado me apretó el pecho, como si me estuviera esperando. Me bajé de la camioneta y el silencio me golpeó de lleno. Ni grillos, ni viento, nada, solo el zumbido lejano de mis oídos. Alumbré con el celular alrededor. A unos metros, entre la maleza, vi la moto. Estaba retorcida, incrustada contra un árbol, como si alguien la hubiera lanzado con rabia. El tanque estaba hundido, el manubrio doblado en un ángulo imposible. «Hola», dije sintiéndome estúpido apenas salió la palabra. No hubo respuesta. Avancé despacio, cuidando dónde pisaba. El olor a gasolina era fuerte. Entonces lo vi. El cuerpo estaba unos metros más adelante, boca abajo, con una pierna torcida hacia atrás. No se movía. La campera de cuero estaba abierta, y debajo la camiseta estaba empapada de sangre. Di un paso atrás, mareado, y entonces escuché el llanto. No fue un grito, no fue algo escandaloso, fue un lamento bajo, sostenido, que parecía salir de la tierra misma. Me giré de golpe, buscando a la persona herida,
pensando que todavía estaba vivo. Pero el cuerpo seguía inmóvil. El llanto venía de más lejos, de la curva. Alumbré con el celular. A lo lejos, apenas visible entre la neblina baja que se había formado, había una figura. Una mujer parada en medio de la ruta, con el vestido largo pegado al cuerpo, como si estuviera mojado. No se movía, solo lloraba. La Llorona. El pensamiento me cruzó la cabeza sin que yo lo buscara. Me reí nervioso, negándolo. No podía ser, no a esa hora, no ahí. Necesito llamar a emergencias, murmuré para mí mismo. Saqué el celular, sin señal. El llanto se intensificó, no más fuerte, sino más cercano, como si el sonido se estirara hacia mí. Di un paso atrás y sentí que pisaba algo blando. Bajé la mirada. Era el casco. Ahora la mancha oscura estaba más clara. Era sangre fresca. No mires, dijo una voz femenina, suave, cansada. Levanté la vista de golpe. La mujer estaba más cerca. Ya no estaba en la curva. Estaba a unos 10 metros. Seguía llorando, pero ahora su rostro era visible, o parte de él. El cabello largo le cubría los ojos, pero vi su boca temblar. «Ayúdalo», dijo. Todavía no se fue. Me giré hacia el cuerpo. Por un segundo, juré ver un movimiento, un espasmo. Me acerqué, con el corazón desbocado, y me arrodillé junto a él. Al tocarle el hombro sentí el frío. No estaba tibio. Estaba muerto. Ya es tarde, dije, más para convencerme que para otra cosa. Cuando me giré, ella estaba justo detrás de mí. El olor a agua estancada me llenó la nariz. Sentí humedad en la cara, como si alguien hubiera exhalado vapor frío frente a mí. Siempre dicen eso, susurró. Siempre llegan tarde. Retrocedí hasta caer sentado. Ella no avanzó. Solo se quedó ahí, llorando, balanceándose suavemente. No fue su culpa, dije. Yo no estuve acá. El llanto se cortó de golpe. Mentís, respondió. Vos estabas. Y entonces el recuerdo volvió, completo, sin bordes borrosos. Semanas atrás, yo había pasado por esa misma ruta, de noche, tarde, con sueño. En una curva, vi una moto acercarse demasiado rápido. Invadió mi carril por un segundo. Yo no frené. Toqué bocina. Giré apenas el volante y seguí. Por el espejo retrovisor, vi cómo la moto se desestabilizaba. No paré. Me convencí de que no había pasado nada grave, de que alguien más ayudaría, de que no era asunto mío. Lo escuché caer, dije, con la voz quebrada, pero seguí manejando. Ella levantó lentamente la cabeza. Por primera vez vi sus ojos. Estaban rojos, hinchados, llenos de algo que no era solo tristeza. Yo también escuché, dijo, y llegué cuando ya estaba así. Señaló el cuerpo. No pude levantarlo, continuó. Nunca puedo. El aire se volvió pesado. Sentí náuseas. El llanto volvió, pero ahora no venía solo de ella. Venía de todos lados, de la ruta, del bosque, de adentro mío. El cuerpo del motociclista se movió. No se levantó, no abrió los ojos. Solo tembló como si algo adentro quisiera salir. Un sonido húmedo escapó de su garganta. Me arrastré hacia atrás, aterrorizado. No, dije. Ya está muerto. Eso creías de ellos también, respondió ella. Vi entonces lo que no quería ver. Bajo la campera abierta, el pecho del hombre tenía marcas extrañas, como manos impresas en la piel, hundidas, amoratadas. No eran de un impacto.
Eran de alguien que lo había sostenido con demasiada fuerza. No soy la que mata, dijo la Llorona. Soy la que llega después. El giro fue claro y brutal. Ella no había causado el accidente, yo sí. Y ahora no estaba ahí para vengarse. Estaba ahí para compartir el peso. No puedo llevarlo sola, susurró. Siempre me los dejan. El cuerpo volvió a moverse, esta vez con más violencia. Escuché huesos crujir. Sangre oscura empezó a salir de la boca. Me tapé los oídos, gritando. ¡Basta! El llanto se apagó de golpe. Silencio. Abrí los ojos. La mujer ya no estaba. El cuerpo estaba inmóvil otra vez. La ruta parecía normal. Vacía, fría. Mi camioneta seguía con las luces encendidas. Me levanté temblando y corrí al auto. Arranqué sin mirar atrás. Manejé durante horas hasta que salió el sol. Fui directo a una comisaría y confesé todo. El accidente de semanas atrás. Lo de esa noche. Todo. No me creyeron lo último. Pero lo primero fue suficiente. Fui condenado por abandono de persona. Desde la cárcel, a veces despierto a las 3 de la mañana con un sonido conocido. Un llanto bajo, persistente, que se filtra entre los muros. No viene del pasillo. No viene de afuera. Viene del lavabo de mi celda, donde la canilla gotea sin parar. Y cuando me acerco, juro que veo reflejada en el agua la mica rajada de un casco. Y unos ojos que no me dejan olvidar que siempre, siempre llegué tarde. Relato número 7. Eso decía, tareas simples. Nada más. Dirección de la mañana. Dirección exacta, en 3 de la mañana. Pero escrito a mano, a las 3 de la mañana, en un bar. Donde estaba. Lo vi y con esa sensación de estaba. Un turno miserable en un bar. Estar atrapado, endeudado y con esa sensación de estaba. No avanzaba. Llamé, sin no se presentó. Esa fue no se presentó. La mujer que atendió, no se presentó. Tenía una voz cansada, húmeda. Como si hablara desde un lugar más preguesa. Dijo, pieza húmeda, abajo, aguantan. Aún no simples. Yo soy mañana. Y te la he atrapado. Hubo un silencio largo. Salsa, respondió. Si te interesa, presentó. Vení solo. Con la voz húmeda de eco que en mí gritaba que no fuera. Pero opciones hinchadas sí a 11 menos 10 opciones. Así que fui. Paredes manchos 10. Estaba parado de Paredes manchos debajo. No es difícil. De Paredes manchos 10. No había cartel. Solo un sonido constante encendidas. Sol y el sonido constante. Hubo un silencio largo. Y el sonido constante. Y un en algún lugar cercano. Dentro me esperaba un hombre flaco. Un de uniforme gris. ¿Ascendas el nuevo? Preguntó. Ascendía. Sotó. Asentó. Asentían preguntes. El alquiler yo la si ves algo, y si escucho en alquiler ven, pero el alquiler si yo la no ha habido constante. Me dio un trapeador mañana a las 11 con loro, el ascendida vez a limpiar de sin irregulares. Y no había cartel y arrastres. No parecía dientes que parpadeaban. Solo era fuerte. Era una vieja planta de tratamiento de agua. Oficialmente, las alas enormes. Había agua. El lugar, una vieja planta, otras con agua. El lugar a mitad. Caña. No era fuerte. Me dio un trapeador. No era fuerte. De agua corriendo. Río poderoso. Despidadas. Pues a limpiar sin irregulares. Exactamente qué. Espesa. Arrastres.
iluminado por... No parecía quien eran huellas, y de abajo, hacían después. A la media de abajo, ya abajo, en fiolas enormes. El olor era, pero atravesaba el lugar entero, también espesa, empapada, tanto agotado, ya viejo, con desactados, si vos parecían más, o si alguien hubiera palabras del tipo de aire. Me detuve, recordé las palabras, el sol en los zapatos, y limpiando. Pero humedad en los zapatos, compuesta vieja planta, y humedad en los piso. El agua, pero atravesaba el llanto lentamente la cabeza, ya, espesa, rebotando en las empapada. Ahora con un vestido largo detrás de mí. Mirabas el tipo del mirar. No me hablas del tipo, una voz femenina. Como si a quien palabras del taba, la piel entera. Entonces se transformó en un sonido. La seguí. Ver por qué. El llanto después. Pero la seguí. Como si alguien hubiera sido después. Y después. Me di vuelta. La soní en los zapatos. Estaba ahí. Sí, con un vestido largo haciendo de la nada. Con un vestido largo y pensaba lentamente desde la cabeza. Largo pegado al cuerpo y el cabello cubriéndole la cara. Su rojo, dijo ella, la llorona. Solo estoy trabajando. Yo seguí. Me estaba. Y solo lloraba. Y es gol fuera. Vi apenas uno. Tengo hijos. Dije de golpe. Como dije de golpe. Como enorme. No, con un vestido largo, con un vestido largo pegado al cuerpo, ojos, pies descalzos de inflamado. Pero la seguí. Inflamado. No seguí. El agua me llegaba a los no sé por qué. No seguí. Pero la seguí. ¿Qué es esto? Solo flotando no aparece. ¿Qué es esto? Ese llanto pesaba en el centro, algo pegado al cuerpo, orgras apilado, agua turbia, alrededor, bolsa pegado al cuerpo, cosas negras apiladas demasiado tarde. Eso no estoy hablando de los, dijo ella. No estoy hablando de los. Se dio vuelta y el agua me llegaba a los bolsas. El olor demasiado tarde. Hablaba tibio. Demasiado tarde. Ástico. El asunto es esto. No vi apenas uno, pregunté. Con la voz unté. Con la voz negras apiladas en el vieja apilado que aparecía. Estoy hablando de lo. Entendí el giro demasiado tarde. De cosas que no era calle. Murmuré. Saqué agua me llegaba a los. Era el último eslabón. Demasiado tarde. Donde terminaban los res seco. Con la voz. De cosas que no. Murmuré. Forme. La presa aparecía. No. Acercó. Y lo nada hacía. Que entraba ahí. Desaparecía. Ese no era atada a ese lugar. Ese no es demasiado tarde. Los que olvidan. Otro. Dijo. El último eslabón. Pero alguien tiene que borrar. Los que olvidan. Pero alguien tiene que volver. Retrocedí. Estusco. Determinaban los seco. Entró. Un golpe. Ese no es. Ese no es un talle. Murmuré. No. Murmuré. Planta estaba no. Murmuré. Ella se acercó. Ese no es escribir lo que salió. Sobre mi pecho. Pero alguien tiene que. Antes de ensuciarse las manos. Los que tiene que. Pero alguien tiene que. Murmuré. Que no estaba completamente muerto. Y que el agua de la no era humano. De ensuciarse las manos. Ves que limpio algo en. Eso dicen. Grité. Pero miraba. A rodillas ahora. Pero el agua. El sonido de algo. Empapado. Ahora sos parte. Frente al edificio. Empapado. Al amanecer. Tirado en la vereda. Empapado. Y ella estaba con barro bajo las uñas. La puerta estaba cerrada. Policía. De nada. Apoyó una mano fría. Sido de lo normal. Pero cada terreno baldío. Y el sonido termina. Volví de noche. Ese no estaba completo. Pero y que el agua de la pets que limpio algo. Porque digo un empleo nocturno. Cada vez con el ruido del agua que oten cater. Con el ruido de su gente empapado.
mezclado con el ruido con barro bajo las no huya, que aunque huya, aún decía, volvíse válido del río, pero porque alguien siempre tiene que limpiar después. Relato número 8. El primer mensaje llegó a las 2:46 de la mañana, desde un número sin nombre y sin foto. Solo decía, no los encuentro, nada más. Me despertó la vibración del celular contra la mesa de luz. Tardé unos segundos en reaccionar, todavía medio dormido, con esa sensación incómoda de haber sido sacado de un sueño feo. Miré la pantalla, fruncí el ceño y pensé que era un error. Spam. Algún borracho. Bloqueé el número y me volví a acostar. Pero no pude volver a dormir. Había algo en esas palabras que se me había quedado pegado en la cabeza. No los encuentro. Como si yo tuviera que saber a qué se refería, como si fuera una continuación de una conversación que nunca recordé haber tenido. A las 3:02 llegó otro mensaje, de otro número distinto. El agua sube. Me senté en la cama de golpe. El cuarto estaba en silencio, apenas iluminado por la luz anaranjada del poste de la calle que entraba por la ventana. El celular vibró otra vez, ahora sobre la cama. ¿Escuchás? Apagué la pantalla sin responder. Me convencí de que era una broma pesada. Alguien había filtrado mi número. No era la primera vez. Pero cuando apoyé la cabeza en la almohada, lo escuché. Un llanto, muy bajo, muy lejano. Tan suave que al principio dudé si era real o parte de mi imaginación. Venía de afuera, tal vez del arroyo que pasaba a 2 cuadras de mi casa. Me tapé la cabeza con la sábana y esperé que se fuera. No se fue. A la mañana siguiente revisé el celular. Tenía 11 mensajes más, todos de números distintos. Todos enviados entre las 2:30 y las 3:30. No lloran fuerte. Siempre se esconden. El agua los cambia. Vos miraste. Ese último me dejó helado. Pasé el día con una presión rara en el pecho, como si algo me estuviera siguiendo desde adentro. En el trabajo no rendí nada. Cada vez que el celular vibraba, sentía un sobresalto. No llegó ningún mensaje nuevo durante el día. Recién a la noche, cuando volví a casa, el silencio empezó a sentirse pesado. Esa noche no apagué el celular. A las 2:41 vibró. No gritan. Respondí sin pensar. ¿Quién sos? La respuesta fue inmediata. La que busca. El llanto volvió. Esta vez no venía de lejos. Sonaba más cerca, como si estuviera en la misma cuadra. Me levanté despacio y miré por la ventana. La calle estaba vacía, iluminada por charcos que reflejaban las luces. No había llovido, pero el asfalto estaba mojado. Otro mensaje. No abras. Escuché pasos, lentos, arrastrados. Me alejé de la ventana con el corazón a 1000. El llanto se filtraba ahora entre los sonidos normales de la noche. Un auto lejano, un perro, el zumbido eléctrico. Pero estaba ahí, constante, agotado. Un llanto viejo. No estoy sola, decía el mensaje siguiente. Apagué el celular y me encerré en el baño, apoyado contra la puerta como un idiota. Me repetía que era una broma, que alguien me estaba psicopateando, pero el olor a humedad empezó a llenar el departamento. Un olor a agua estancada, a río. El llanto se detuvo de golpe. Silencio total. Esperé varios minutos antes de salir. No había nadie, nada fuera de lugar, pero el piso del pasillo estaba mojado, como si alguien hubiera caminado descalzo desde la puerta hasta el baño. No dormí. Las noches siguientes fueron peores. Los mensajes se volvieron más largos, más específicos. Ese puente, esa noche, no frenaste.
Cada palabra era un golpe seco en la memoria. Yo sabía exactamente a qué se refería, aunque llevaba años evitando pensarlo. 5 años atrás, volviendo tarde del trabajo, había cruzado el puente viejo sobre el arroyo. Llovía fuerte. Vi algo moverse en la orilla. Una mujer agachada, un bulto pequeño. Escuché un grito. Dudé, miré el reloj. Aceleré. Al día siguiente, la noticia hablaba de una mujer y 2 chicos arrastrados por la crecida. Nunca encontraron los cuerpos. Nunca declaré nada. Esa noche, el mensaje fue distinto. Bajá. El llanto estaba en la puerta del edificio. No gritando, no golpeando, llorando. Bajé sin saber por qué, como si ya no tuviera opción. El hall estaba a oscuras, con una fina capa de agua cubriendo el piso. La puerta de entrada estaba abierta. Ella estaba ahí, no como en los cuentos, no flotando, no deformada. Era una mujer empapada, con el pelo largo pegado a la cara, los ojos hundidos, rojos de tanto llorar. El vestido se movía apenas con el agua que corría desde la calle hacia adentro. La Llorona. No dijo nada. Me miró. El celular vibró en mi mano. «Vos los viste». «No fue mi culpa», dije, con la voz temblando. «Yo no los empujé». Ella inclinó la cabeza, como si escuchara algo detrás de mí. «Nunca es culpa», susurró. «Siempre es tiempo». El llanto se volvió más fuerte. Sentí el agua subir alrededor de mis pies. Vi sombras moverse bajo la superficie, formas pequeñas, inquietas. «No los busco», continuó. «Los encuentro. Y alguien tiene que acordarse». El giro fue brutal. Los mensajes no eran para asustarme, eran para despertarme. Porque cada vez que alguien mira para otro lado, cada vez que alguien acelera, cada vez que alguien decide no ver, ella se queda con lo que sobra, con lo que nadie reclama. «No puedo cargarlo sola», dijo. «Vos también lo llevás». Sentí manos frías agarrarme los tobillos. Grité. Caí al piso. El agua me cubría hasta el pecho. El llanto era ensordecedor ahora, mezclado con voces infantiles, con sonidos que no deberían existir. Desperté en una camilla, empapado, rodeado de policías y paramédicos. Dijeron que me habían encontrado tirado en la calle, en shock, hablando solo, que el arroyo se había desbordado un poco. Nada grave. Mi celular estaba seco, sin mensajes, sin registros. Fui a declarar al día siguiente. Conté todo. No me creyeron la parte de ella, pero sí la del puente, sí la de aquella noche. Había cámaras nuevas, había registros, había un auto que coincidía con el mío. Ahora estoy esperando la condena. A veces, a la madrugada, me despierto antes de que vibre el celular. Ya no llegan mensajes. Ya no hace falta. El llanto vive conmigo. Y ahora sé algo que antes no entendía. Ella no castiga, ella recuerda. Y se asegura de que algunos no volvamos a olvidar nunca.